Bienvenida, bienvenido a esta inmersión profunda. Hoy viajamos a 1913, un año clave. Vamos a desentrañar cómo Niels Bohr llegó a su modelo atómico. Una idea que, cambió la física para siempre. Tenemos aquí un análisis bastante detallado de su proceso mental, de cómo fue conectando los puntos. Nuestra misión, digamos, es entender ese clic. Cómo pasó Bohr de un modelo con fallos, como el de Rutherford, y esas extrañas líneas de luz de los átomos, a ideas cuánticas totalmente nuevas. A órbitas fijas, saltos cuánticos. Claro, es que el punto de partida era complicado. Teníamos el modelo de Rutherford, ¿no? Un núcleo ahí, denso, positivo, con electrones dando vueltas. Muy visual, pero tenía un problema gordo, según la física de siempre. Esos electrones, al girar, tendrían que perder energía. Irradiar. Claro. Y caer en espiral al núcleo. Rapidísimo, además, en menos de un parpadeo. El átomo no debería ser estable. Exacto. Pero lo es. La materia es estable, afortunadamente. Y además estaba lo de los espectros, que no era un arco iris continuo. Eso es. Eran líneas, frecuencias muy concretas, como un código de barras de luz para cada elemento. Y la física clásica, pues nada, no tenía ni idea de por qué. Ahí entra Bohr. Pero ojo, no de la nada, ¿eh? Ya estaba metido en el ambiente cuántico que empezaba a surgir. Max Planck, ya en 1900, había soltado la bomba. La energía viene en paquetes, en cuantos. Y metió por medio esa constante H. La constante de Planck. La misma. Bohr se dio cuenta de que esa H tenía que ser fundamental para entender cómo funcionaban las cosas a escala atómica. La estabilidad, el tamaño, todo parecía depender de ella. Vale, Planck fue clave. Y he leído por ahí sobre un tal J.W. Nicholson. ¿Qué papel jugó? Parece que también andaba con ideas de cuantización. Sí, Nilsson un poco antes ya había, digamos, jugueteado con la idea de cuantizar el momento angular. Y usaba, fíjate, unidades relacionadas con h dividido entre 2pi. Anda. Y muy importante, insistía en que la clave del átomo está más escondida ahí, en los espectros, en esas líneas. Algo que, parece que Bohr al principio no le dio tanta importancia. Entonces, ¿cuándo hizo clic? El momento eureka. Pues llegó a principios de 1913. Y fue casi por casualidad, ¿sabes? Un colega suyo, Hansen, que era experto en espectros, le preguntó: «Oye, Niels, ¿cómo encaja esto que piensas tú de los átomos con las fórmulas estas de Balmer y Rydberg? Esas que describen las líneas del hidrógeno desde hace un montón». Las fórmulas empíricas, ¿no? Las que funcionaban pero nadie sabía por qué. Esas mismas, que tenían una estructura matemática muy curiosa con inversos de cuadrados de números enteros. Y Bohr, según contó él mismo, admitió que no las conocía en detalle. No me digas. ¿Y entonces qué pasó? Las buscó. Se puso a mirarlas y ahí, ¡zas!, se encendió la bombilla. La frase que se le atribuye es algo como: «En cuanto vi la fórmula de Balmer, todo encajó». Vaya. Se dio cuenta de que esa estructura, esos 1 partido n al cuadrado, casaban a la perfección si él suponía que había niveles de energía cuantizados en el átomo. Algo como E sub n igual a menos una constante entre n al cuadrado. O sea que las líneas de luz eran... Saltos. La luz emitida o absorbida cuando un electrón saltaba de un nivel de energía permitido a otro. Ahí estaba la explicación. Vale. La conexión con los espectros fue el detonante. ¿Y cómo lo plasmó en el modelo? Los famosos postulados. Exacto. Formuló unos postulados muy atrevidos, rompiendo con la física clásica donde hacía falta. Primero, hay estados estacionarios, órbitas especiales donde el electrón no irradia, aunque esté acelerando. Esto iba contra toda la electrodinámica clásica, pero era necesario para explicar la estabilidad. Un órdago a la grande, ¿no? ¿Ignorar una ley física así como así? Totalmente. Una apuesta fuerte, sí, pero basada en la necesidad de explicar lo que se veía. El segundo postulado daba la regla para encontrar esas órbitas: la cuantitación del momento angular. Ajá. Solo valen las órbitas donde el momento angular del electrón es un múltiplo entero de h partido por 2pi. O sea, L igual a n por h barra, como se dice ahora. Siguiendo un poco la idea de Nilsson. Vale, eso define las órbitas permitidas y sus energías. Y el tercer postulado, imagino que conecta con la luz, justo. Los saltos cuánticos. La luz solo se emite o absorbe cuando un electrón salta entre 2 de esos estados estacionarios. Y la frecuencia de la luz viene dada por la diferencia de energía. La energía del salto es h por nu, la energía del fotón. Y esto no solo explicó las series del hidrógeno perfectamente,
sino que le permitió calcular la constante de Rydberg. La constante de las fórmulas empíricas. Esa misma. La calculó usando solo constantes fundamentales: la carga del electrón, su masa, la constante de Planck, y el resultado clavaba el valor experimental. Eso fue, bueno, la confirmación, el pelotazo. Espera. Entonces, el electrón desaparece de una órbita y aparece en otra. Así, sin más. Sin pasar por el medio. Suena rarísimo. Pues sí. Esa es la imagen, un salto discontinuo. Instantáneo parece. No es un movimiento como lo entendemos nosotros, es una transición de estado. Y sí, es una de las cosas más extrañas y fascinantes de la cuántica. Entiendo. Entonces, resumiendo, el gran logro de Bohr fue Esa mezcla, ¿no? una síntesis magistral y muy audaz. Supo coger piezas sueltas. El átomo de Rutherford, la cuantización de Planck, las ideas de Nicholson y, sobre todo, supo dónde había que romper con lo antiguo. Se guió por los experimentos, por los datos, para construir un modelo que, bueno, aunque luego se superó, explicaba la estabilidad y los espectros. Y lo de la constante de Rydberg fue la guinda. Una predicción espectacular, una combinación de lógica implacable una vez que aceptas las reglas nuevas y una intuición, pues eso, muy poco clásica. Muy cuántica, antes casi de que existiera la palabra bien definida. Un paso de gigante que preparó todo para la mecánica cuántica que vino después. Exacto. Y nos deja una pregunta ahí flotando, ¿verdad? Si el electrón no está físicamente en el espacio entre órbitas durante un salto, ¿qué significa eso? ¿Qué es el movimiento a esa escala cuando no miramos? ¿Podría ser que el salto sea más bien como una actualización instantánea de información, de estado, más que un desplazamiento físico? Una pregunta que sigue ahí, en el corazón de la física cuántica, para darle vueltas.